todas, es un gusto darles la bienvenida a este webinar de presentación del más reciente reporte titulado Apoyos condicionales a Pemex hacia la sostenibilidad financiera en tiempos de transición energética. Mi nombre es Mariana Nolasco y formo parte del equipo de NRGI México y hoy guiaré la discusión a lo largo de este evento. Para que tengan claridad sobre lo que abordaremos hoy, les comparto la estructura del evento. Iniciaremos con unas palabras de introducción al trabajo de NRGI. A continuación presentaremos los hallazgos principales del reporte y posteriormente tendremos un diálogo con expertos para profundizar en los temas claves del informe. Luego cerraremos con una sesión de preguntas y comentarios del público. Queremos que esta experiencia sea lo más enriquecedora posible para ustedes y por ello les invito a usar el chat de Zoom para compartir sus preguntas durante el evento. Al final destinamos un espacio especial para responder sus inquietudes y también les informamos que esta sesión será grabada y que la grabación estará disponible próximamente en la página oficial de NRGI. Para dar inicio formal a nuestra agenda, tengo el honor de presentar a Fernanda Ballesteros y Alejandro Chanona. Fernanda Ballesteros lidera el trabajo de NRGI en México y forma parte del Grupo de Coordinación de Transición Energética de la organización. Su labor se enfoca en iniciativas de investigación y promoción relacionadas con la gobernanza y transición energética en empresas petroleras, nacionales, así como en el análisis de litio y otros minerales de transición. Por su parte, Alejandro Chanona es internacionalista por el ITAM y cuenta con una maestría en política energética por la Universidad de Columbia. Actualmente se desempeña como consultor de NRGI. Anteriormente fue director de inversión sostenible en la Embajada Británica y ha trabajado en instituciones como la Secretaría de Energía, CFE y la CRE, contribuyendo al diseño y planeación del sector energético y su marco regulatorio. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Fernanda Ballesteros. Fernanda, por favor, adelante. Muchas gracias, Mariana, y bienvenidos a todos a los que nos acompañan a este evento. Para los que no conozcan el trabajo de NRGI, una muy breve introducción. El Natural Resource Governance Institute, o NRGI, es una organización sin fines de lucro, independiente, cuya misión es apoyar la toma de decisiones informada e inclusiva para mejorar la gobernanza de industrias extractivas en un contexto de transición energética. Y buscamos promover así un desarrollo sostenible e inclusivo. Y uno de los ejes de trabajo de NRGI ya desde hace varios años, como decía Mariana, son las empresas petroleras estatales, por el papel estratégico que tienen tanto en el desarrollo económico y social de los países productores de petróleo y gas, pero también porque van a tener una gran relevancia para la transición energética de estos países productores y del mundo. En México, nuestro trabajo en este eje se ha centrado en analizar y dar recomendaciones sobre cómo Pemex puede prepararse para la transición energética. El año pasado presentamos dos reportes, uno sobre el grado de exposición al riesgo de transición al que se enfrenta Pemex y también un reporte con recomendaciones en torno a mejoras en gobernanza para reducción de emisiones, en particular emisiones de metano, que es un problema fuerte para Pemex. Y el reporte que hoy discutimos aborda un tema muy puntual, que es el de los apoyos que Pemex recibe del gobierno federal. Y creemos que es muy oportuno tener esta discusión actualmente, después de las iniciativas presentadas por la presidenta Sheinbaum al Congreso en temas energéticos. Y la relevancia del tema de apoyos creemos que es muy grande y bueno, desde 2013 cuando se crea la figura de empresa productiva del Estado y con ella el régimen especial para Pemex, el gobierno ha otorgado más de 2.8 billones de pesos a Pemex en apoyo y lo que decimos en el reporte o lo que le analizamos es cómo estos apoyos se han otorgado con discrecionalidad y han fomentado en la empresa una dependencia insostenible. Y en realidad es poco probable que los apoyos y recursos del erario público a Pemex vayan a terminar. Nada más en el presupuesto de egresos de la Federación para 2025
ya se asignó a Pemex 136,000 millones de pesos para que la empresa pueda cumplir con el pago de su deuda. Y para ponerlo en contexto, esta cifra supera los 113,000 millones de pesos que se recortaron al sector salud con relación al presupuesto de 2024 y equivale también a 3 veces el presupuesto de la Semarnat, ¿no? Entonces ahí está un poco el costo de oportunidad de lugares a los que podrían ser destinados también estos recursos. Además, algo que desde Energy queremos seguir insistiendo es que la situación financiera de Pemex se va a ver afectada por la transición energética global, ya que esta transición ocasionará, no sabemos cuándo ni a qué velocidad, pero ocasionará una reducción significativa de la demanda de petróleo y restringirá el acceso a financiamiento para empresas como Pemex. Según nuestro análisis, y este es el que está en la diapositiva, Pemex ocupa el puesto número 11 entre 58 empresas petroleras estatales con mayor exposición al riesgo de transición. Nosotros calculamos más de 10,000 millones de dólares en activos upstream de Pemex que no alcanzarían un punto de equilibrio en un escenario de compromisos anunciados de la Agencia Internacional de Energía. Y además Pemex tiene muchos retos que aumentan el riesgo, ¿no? La caída progresiva de la producción desde 2010, el incumplimiento con objetivos de reducción de emisiones que le ha costado a la empresa en términos de acceso a financiamiento y confianza de inversionistas interesados en estos temas. Y es por ello que consideramos que necesitamos tener esta discusión sobre cómo va a ser y cómo podemos mejorar la efectividad de los apoyos que recibe Pemex del gobierno, porque creemos que va a seguir sucediendo, ¿no? Entonces es mejor hablarlo y ver cómo se puede mejorar. Sobre este reporte, nosotros tuvimos el año pasado mesas de discusión con más de 40 expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas sobre todo en temas climáticos y de finanzas públicas y recopilamos perspectivas complementarias incluidas en las memorias de estos encuentros que con gusto podemos hacerles llegar. Y bueno, también nosotros esperamos que nuestras propuestas puedan ser discutidas entre los responsables del gobierno y hemos compartido este reporte directamente con tomadores de decisiones de CENER, de Pemex, del Congreso y también lo presentamos en los foros del Plan Nacional de Desarrollo que se llevaron a cabo el mes pasado. Y bueno, aprovecho para agradecer a todos los representantes de estas instituciones que nos acompañan hoy y les reiteramos nuestra disposición e interés para seguir esta conversación con ustedes, discutir a profundidad nuestras propuestas y también entender mejor el paquete de reformas presentado. Y bueno, este estudio nosotros lo hicimos el año pasado, por lo que no van a encontrar detalles de la nueva legislación que se presentó la semana pasada, pero sí teníamos en mente que estas iniciativas se iban a presentar, ¿no? Y por eso queríamos preparar algunas propuestas de mejora. Lo que nosotros proponemos es establecer condiciones para el otorgamiento de los apoyos que haga el gobierno Pemex y implementar mecanismos que garanticen un uso responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos y que también nos podamos asegurar los mexicanos que se utilicen para fortalecer el desempeño comercial, ambiental y social de nuestra empresa pública. Nuestro análisis no pretende ofrecer soluciones definitivas, pero sí puede ser un punto de partida para abrir un diálogo necesario sobre el sistema de apoyos a Pemex. Y la idea de condiciones, y puede sonar como que algo anglosajón, como nos decía Fluvio el otro día, o que normalmente se relaciona únicamente con la mejora en la gestión comercial, pero la idea es que el uso de condiciones también puede ayudar a alinear incentivos de estas empresas estatales con objetivos estratégicos para el país como el desarrollo económico y la sostenibilidad, ¿no? En el diseño, por ejemplo, de políticas industriales verdes, expertos como Dani Rodrik, como Mariana Mazzucato, hablan de la importancia de este tipo de condiciones.
Nosotros en nuestro reporte proponemos que los apoyos podrían condicionarse a metas específicas como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la implementación de planes de transición justa en regiones petroleras. Y creemos que estas condiciones se pueden alinear con la intención de este nuevo gobierno, que ha presentado ya una nueva ambición climática de emisiones netas cero para 2050, e incluso estos objetivos fueron mencionados en la conferencia del director de Pemex apenas el día de ayer como prioridades del plan de trabajo de la empresa, pero sí es importante resaltar que hace falta establecer los procesos por los que se pueda mostrar cómo se va a llevar esto a cabo, ¿no? Con qué criterios se invertirán los recursos, cómo se va a medir el desempeño de la empresa en estos rubros, quién va a supervisar dicho desempeño, y esto muy importante pues para que no se quede únicamente como buenas intenciones. Y bueno, ya dicho esto, le cedo la palabra a mi colega Alejandro Chanona, coautor del reporte, para que inicie la presentación que resume los principales puntos de nuestro reporte y vuelvo a agradecer la presencia y el interés de todo el público. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, y es un gusto estar aquí con todas y todos los presentes para presentar los principales hallazgos de este reporte. Em, el punto de partida de nuestro análisis es el hecho conocido por la mayoría de quienes estamos aquí reunidos, que Pemex atraviesa una situación financiera muy complicada. Entonces, nos quisimos centrar en cuál puede ser una avenida, que si bien no es exhaustiva, pero una avenida importante para resolver su predicamento financiero, que consiste en una deuda elevada, cercana a los 100,000 millones de dólares, y, ¿no? Para la cual hay vencimientos por más de 20,000 millones entre este año y el siguiente, lo cual sugiere la necesidad de refinanciar o de realizar una intervención mayor dentro de la compañía. El contexto más amplio de presiones financieras como la carga de intereses, la deuda con proveedores, el pago de pensiones y en términos generales una falta de liquidez para invertir en todo lo que podría estar invirtiendo. Y ante esto, el gobierno ha manifestado su respaldo y lo ha hecho consistentemente desde administraciones atrás. Y bueno, por darles un spoiler alert, lo que nosotros analizamos después de una revisión inicial de la legislación secundaria es que las funciones relativas a la gestión de la deuda de Pemex se mantienen como en la actualidad. Es decir, el gobierno continuará respaldando a la empresa, pero la deuda de Pemex se mantendrá sin una garantía explícita por parte del Estado mexicano. Y los mecanismos actuales, que ya los analizaremos más a detalle, mantendrán la inercia que tienen en la actualidad. Entonces, ahí es donde vimos desde hace tiempo un área de oportunidad para plantear algunas propuestas. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ya mencionaba Fer que en las últimas dos administraciones, el gobierno mexicano ha otorgado a Pemex más de 2,8 billones de pesos en apoyos financieros. Es importante aquí anotar que eh, este análisis no asume una postura a favor o en contra de los apoyos otorgados a Pemex. No estamos queriendo discutir si deben darse, si sí, ni no, ni más ni menos. Más bien, nuestro punto de partida fue la situación actual, la realidad en la que estamos, y es decir, que prevemos que van a continuar, se están dando, entonces, ¿cómo podemos mejorarlo? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una, una categorización de cuáles son estos tipos de apoyos y determinamos dos agrupaciones principales. La primera, las transferencias de fondos, y segundo, los beneficios fiscales. Las transferencias de fondos eh,
son aquellas inyecciones de capital o recursos que se le aportan directamente a la empresa y consiste de aportaciones patrimoniales que llegan por medio de la Secretaría de Energía a solicitud de Pemex. Estas, como tal, en el último sexenio aumentaron a más del doble en comparación al sexenio previo. Segundo, recursos a través del FONADIN, el Fondo Nacional de Infraestructura, que fueron utilizados en el año 2021. Y tercero, otras transferencias a partir de pagarés recibidos de manera anticipada y de intereses generados por bonos gubernamentales. Estas son las inyecciones de capital a Pemex. Segundo, los beneficios fiscales, que, que son visto desde el otro ángulo, es una renuncia recaudatoria del Estado mexicano. Son recursos e impuestos que deja de percibir a efecto a Pemex con un grado mínimo de capitalización. Y ahí los dos grandes subgrupos es, número uno, las reducciones del DUC, del derecho por la utilidad compartida, que ya no está vigente, que ya se va a cambiar por el derecho petrolero para el bienestar, pero que en los últimos años se fue reduciendo progresivamente de una tasa de 65%, que es lo que estaba originalmente en 2019, o hasta 2019, hasta la actualidad, que fue una tasa de 30%, ¿no? Con un costo fiscal considerable. Y están los estímulos fiscales. Esto se refiere básicamente a diferimientos en los pagos, condonaciones, créditos fiscales que se le otorgan a la compañía a lo largo del año. Entonces, este modelo, que es el que ha operado en los últimos años, se mantiene. Se mantiene y no se aborda de manera explícita en la legislación secundaria que el Ejecutivo Federal envió al Congreso. Entonces es previsible que estos apoyos continúen otorgándose de manera discrecional y esto prolongaría la situación que describía Fer, es decir, una dependencia insostenible y una gestión ineficiente de los recursos públicos. Veamos algunos ejemplos de estos desafíos. Para ello pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ok. ¿Cuáles son los desafíos? Pues tal y como hemos ido construyendo como país el modelo de apoyos a Pemex, ha sido un parche sobre otro parche sobre otro parche. Entonces estamos, dicho de otro modo, tratando únicamente los síntomas más visibles de Pemex sin realmente abordar las causas subyacentes de su malestar. Lo que existe en la actualidad es un sistema de apoyos ad hoc, hecho a la medida para Pemex, y con amplia discrecionalidad, tanto en la justificación como en los montos, la periodicidad y la fiscalización de los recursos que se le asignan a la empresa. ¿Qué ocurre? Con las aportaciones patrimoniales, que son las aportaciones que llegan por vía de CENER, mencionaba yo ahorita, esto se hace a partir de un programa presupuestal llamado Coordinación de la Política Energética en Hidrocarburos. Es un mecanismo discrecional porque permite asignar recursos a Pemex con base en objetivos amplios y poco específicos, ¿no? Es decir, abarca tanto el pago de la deuda como, lo fue en el sexenio anterior, la construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces, es muy amplio en ese sentido. Luego, las modificaciones legales para las aportaciones del FONADIN, que les mencionaba, también fue una situación sui generis porque se tuvo que modificar el decreto de creación del fondo. Originalmente estaba contemplado para cubrir proyectos de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente, pero se modificó exclusivamente para incluir proyectos de energía y así realizar la compra de la refinería de Deer Park en Texas. Está la flexibilidad en la reducción del DUC. La reducción progresiva que les describí hace unos momentos se empezó a hacer a través de la ley de ingresos de la Federación de manera anual, lo cual, número uno, en términos legislativos no es lo más kosher y además el andar, digámoslo como era, manoseando la tasa de esa manera año con año, generaba una incertidumbre para Pemex en términos de su planificación financiera y operativa. Ahora, con el derecho petrolero para el bienestar,
se establece en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, no en la Ley de Ingresos de la Federación. Veremos en los próximos años si así se mantiene, ¿no? Em, y por último, los estímulos fiscales. El tema con los estímulos fiscales es que se dan a partir de decretos presidenciales que por naturaleza son discrecionales y son medidas poco predecibles, ¿no? No están contempladas en la planeación económica anual, ni en el paquete económico que se presenta cada fin de año, ¿no? Entonces también es una fuente de incertidumbre. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, hay una falta de evaluación y supervisión de los apoyos. Aquí lo que encontramos fue que el mecanismo de aportaciones patrimoniales que llega a través de la CENER permite que los recursos otorgados a Pemex se clasifiquen como inversiones financieras y no inversiones físicas, lo cual hace que los recursos no pasen por el mismo proceso que el resto de los recursos que están sujetos a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, hay un foco de atención en términos de evaluación y trazabilidad de los recursos. em, y esto es algo que incluso ha notado la Auditoría Superior de la Federación, que a lo largo de los últimos años ha detectado insuficiencias y ha emitido recomendaciones con los recursos que fueron utilizados para la construcción de la refinería de Dos Bocas, cuestionando los supuestos económicos, el análisis de costo-beneficio, el valor presente neto, la tasa interna de retorno del proyecto. Entonces, al poner en entredicho la evaluación de estos recursos y su uso, esto nos da un proceso presupuestal menos riguroso, ¿no? También hay posibles conflictos de interés en la gestión de los apoyos financieros. Aquí, ¿de qué hablamos, no? Nos referimos a que en el Consejo de Administración de Pemex está tanto la CENER como la Secretaría de Hacienda. Entonces, ambas secretarías están involucradas en la solicitud, en la aprobación, en el otorgamiento y en la evaluación de los recursos y de las transferencias. Entonces, ahí lo que estudiamos fue que podría haber una diferenciación de facultades que permitiera que el mismo actor no fuera el que solicita y el que evalúa el uso de los recursos públicos, ¿no? Vemos que en la legislación secundaria este arreglo dentro del Consejo de Administración de Pemex se mantiene, ¿no? Tanto CENER en calidad de la presidencia del Consejo como la participación permanente de Hacienda. Y también tenemos un siguiente desafío que son las aportaciones directas a las filiales. Eh, Esta fue la manera en la cual se construyó la refinería de Dos Bocas. Eh, en 2021, el Consejo de Administración de Pemex aprobó un proceso o la modificación de un proceso para que los recursos que llegaban por la vía de las aportaciones patrimoniales no pasaran por la subsidiaria de Pemex Transformación Industrial, sino que se fueran directo a la filial que se creó para ese objetivo. Y aquí el tema fue que pues las filiales no estaban sujetas al mismo régimen que las subsidiarias, ¿no? Operaban bajo el derecho privado, se les exime de las obligaciones de transparencia que rigen a las empresas públicas y tenían un régimen de procura y de contrataciones distinto, mucho más flexible. Ahora, en la legislación secundaria, en la propuesta que está analizando el Congreso, desaparecen las subsidiarias y se da un papel más relevante a las filiales. Entonces, ¿qué significa esto en términos de transparencia y trazabilidad? Es una de las preguntas que nos surgen. Ahora, ya en la siguiente lámina, eh, es el corazón de la propuesta de NRGI, y es que haya una institucionalización de los apoyos financieros a Pemex. Y aquí
utilizamos el término condiciones porque es lo que se usa en la literatura y en la práctica internacional, pero lo importante de esta figura es que en lo que revisamos, la propia empresa tiene una voz en la determinación de esas metas y lo que se busca es que que la empresa asuma ese compromiso y que cumpla esos objetivos, ¿no? Entonces, el modelo se da a partir de precondiciones que el Estado mexicano debe establecer y condiciones específicas que son los compromisos que Pemex debe cumplir. Entonces, primero, al hablar de criterios de justificación estandarizados y medibles, aquí a lo que nos referimos es que debe haber para el otorgamiento de apoyos objetivos, estrategias, usos, roles, responsabilidades, cronogramas y todo un procedimiento establecido en ley. Como decía al principio de mi intervención, el modelo de apoyos no se aborda explícitamente en la legislación secundaria y esto no está dado en estos momentos. Es importante que el otorgamiento y la ejecución de los recursos esté sujeto a su medición a partir de indicadores, objetivos que sean comparables y que esto... Siguiente, tiene que haber mecanismos de transparencia y de supervisión de los apoyos. Aquí es esencial que la información se publique de forma oportuna y detallada sobre el uso de los fondos. Y es esencial también que haya un proceso de validación, que haya una instancia en el cual se someta a examinación el desempeño de la empresa y se diga, ok, sí cumplió con X, Y, Z condiciones, se puede dar y se canaliza el recurso o se detona esta otra consecuencia, que me lleva al siguiente punto, ¿no? Consecuencias por incumplimiento. Aquí el chiste no es establecer un mecanismo meramente impositivo o punitivo siquiera para Pemex, ¿no? La idea de que haya consecuencias es que haya un equilibrio entre sanciones y recompensas. Puede haber un esquema en el cual, a través de recompensas y un buen desempeño, se le den mejores condiciones y mejores apoyos a la propia empresa, de tal manera que se detone un ciclo virtuoso. Y en cuanto a las consecuencias, perdón, en cuanto a las condiciones, las dividimos en dos grandes categorías. Aquellas de desempeño comercial y aquellas de desempeño ambiental y social. Em, sobre las consecuencias, sobre las condiciones de desempeño comercial, mencionaría el uso de escenarios. Proponemos el uso de escenarios para evaluar los riesgos de transición, ¿no? El revisar el modelo de negocios para hacer un zooming y que la empresa se enfoque en líneas de negocio que le sean rentables, por lo menos que no le representen pérdidas. Y por supuesto, el pedirle que mantenga niveles bajos de deuda. Ahora, aquí el nuevo mandato de la empresa ya no hace énfasis en la generación de valor económico ni la rentabilidad para el Estado mexicano. Entonces, ¿cuál puede ser la manera en la que esto se implemente? ¿No? Esa es una pregunta que dejamos al aire porque al final del día, aunque esto ya no esté dentro del mandato de la empresa, para salir de su predicamento financiero, tiene que encontrar una lógica y una conducta económica que la impulse, que la saque para adelante, ¿no? Eh, y eso lo dejamos al aire, ¿no? Entonces, condiciones de desempeño ambiental y social. Aquí hablamos de la alineación del plan de negocios con la política climática del país y la implementación de planes de transición justa en regiones petroleras, como mencionaba Fer. Lo que vemos en la legislación secundaria propuesta es que las atribuciones y obligaciones de Pemex en materia de sostenibilidad ya se codifican. Entonces, nos surge la pregunta si tal vez ahora esta es una mejor base de la que teníamos antes para realmente establecer un modelo de apoyos condicionales. Eh, Pasamos a la última lámina. Es un caso que me gustaría compartirles y que revisamos al hacer el estudio. Es el caso de Eskom, la empresa estatal eléctrica de Sudáfrica,
que se parece a Pemex en cuanto a su importancia para el país, ¿no? Es muy emblemática, está permanentemente en la discusión pública, todos los días en las noticias, en los medios, se debate acerca de ella. Pero es un caso en el cual que ilustra cómo las condiciones en los rescates financieros pueden impulsar una operación más responsable y fortalecer la rendición de cuentas. ¿Qué ocurría? Escom estaba sumida en una situación de deuda elevada, de ineficiencias, de infraestructura envejecida y de una base de activos altamente contaminante y sobre todo que había apagones continuos. ¿Qué ocurrió? El Parlamento aprobó una ley de rescate que representaba ser poco más de la mitad de su deuda total para absorberla y a cambio, ¿qué se le pidió y qué aceptó la compañía? Condiciones específicas como las inversiones nuevas deben limitarse a proyectos de transmisión y distribución durante el periodo de alivio de deuda. Es decir, los negocios en los cuales tiene un mejor desempeño la compañía. Ingresos por la venta de activos no estratégicos no pueden utilizarse para cubrir gastos de capital y operativos, solamente para aliviar y cubrir la deuda. Se dijo, no se permite un nuevo endeudamiento por un periodo de 3 años y los recursos incluidos en el rescate solo pueden ser empleados para liquidar deudas y realizar pagos de intereses. Aquí no estamos planteando una correlación de 1 a 1 en las condiciones que se le podrían establecer a Pemex, pero es para dar un marco de referencia y una idea del tipo de decisiones que se tomaron en este otro contexto que no es tan disimilar al caso mexicano. ¿Qué ocurrió? El Departamento de Empresas Públicas se encargaba de supervisar la operación de Escom y el Tesoro Nacional se encargaba de gestionar los apoyos, pues hubo resultados en el corto plazo. Mejoró la calificación crediticia de la empresa y de manera notable lograron la racha de 0 apagones más larga de la última década, ¿no? Que fue de 10 meses, por el simple hecho de poder canalizar recursos al mantenimiento, a la modernización y a la operación sustantiva de la empresa. Entonces, les dejamos ese caso y para no extenderme más, le regreso la palabra a Mar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro y Fer. Ahora pasaremos al espacio de diálogo con nuestros expertos invitados. Voy a guiar esta conversación a través de preguntas dirigidas a cada panelista. Cada uno tendrá entre 2 y 3 minutos máximo para responder. Y les recuerdo que pueden usar el chat para enviar sus preguntas. Al final las retomaremos, también los expertos invitados, para responderlas. Eh, Permítanme presentarles brevemente a nuestros panelistas. Alejandra Macías, hola. Ha tenido una destacada trayectoria en el ámbito gubernamental y organizaciones internacionales. Su experiencia abarca áreas como la evaluación, las finanzas públicas, la seguridad y el desarrollo social, temas sobre los cuales ha realizado diversas investigaciones y actualmente es candidata para formar parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Ocupa el cargo de directora ejecutiva en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria CIEP. También nos acompaña Roxana Muñoz, es Vice President Senior Credit Officer para el grupo de corporativos en Moody's, donde gestiona un portafolio de más de 15 emisores en México y en Latinoamérica. Este portafolio se enfoca principalmente en empresas petroleras de la región y así como en el sector de petroquímicos. Antes de asumir este cargo, Roxana formó parte de los grupos de infraestructura, donde realizó análisis de emisores del sector eléctrico, así como de carreteras, aeropuertos y diversos proyectos, además de gobiernos regionales y locales. Y por último, nos acompaña Fluvio, es analista del sector petrolero. Entre 2009 y 2015 se desempeñó como consejero profesional, donde ocupó importantes cargos, incluyendo la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y del Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo de Administración de Pemex. También fue presidente de los comités de estrategia e inversiones de organismos subsidiarios de Pemex Gas y Pemex Petroquímica Básica, así como Pemex Petroquímica. Entre 2015 y 2018, Fluvio continuó su labor en Pemex como asesor, contribuyendo con su experiencia y conocimiento al desarrollo del sector. Y bueno, agradecemos a todos
por su participación el día de hoy. Y para comenzar este diálogo, quisiera preguntarle su opinión sobre los hallazgos del reporte presentado por NRGI y si hay dudas, Alejandro las responderá al final. Me gustaría comenzar contigo, Roxana. ¿Qué significa para México la necesidad de dar apoyos a Pemex desde el punto de vista del soberano? Claro que sí, Mari, y de antemano muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes y compartir este panel con mis colegas. Creo que nosotros desde Moody's tenemos una visión similar en cuanto a cuáles son las presiones que enfrenta actualmente Pemex, ¿no? Si vemos una necesidad de que el gobierno esté respaldando a la compañía por los temas que tiene de liquidez, por los temas que tiene de endeudamiento. Y una de las cosas que es muy importante es debido a esta necesidad, actualmente tenemos una perspectiva negativa en el soberano, ¿no? Que no quiere decir que Pemex sea el único riesgo o la única preocupación que vemos desde el punto de vista soberano, pero también suma a la parte de expectativas que tenemos. Entonces, el tema de Pemex, evidentemente por la necesidad de financiamiento que tiene, también impacta al gobierno como tal en sus finanzas. O sea, cada vez vemos que el gobierno del lado del gasto está más apretado o tiene más rigideces porque el gasto corriente ha incrementado. Entonces, cuando le sumamos nosotros la contingencia de seguir respaldando a Pemex hacia adelante, esto pone evidentemente presión en las finanzas. Muchas gracias, Rox. Alejandra, ¿y desde las finanzas públicas crees que el establecimiento de estas condiciones en los apoyos sea una medida idónea o viable para Pemex? Hola, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a comentar su interesante reporte. Y es un gusto compartir el panel con mis colegas. Sobre la pregunta que me haces, Mariana, creo que definitivamente necesitamos alguna medida, ¿no? Que nos diga que las transferencias o todo lo que estamos haciendo para rescatar a Pemex está funcionando. Y lo voy a unir a algo que dijo Roxana, ¿no? Definitivamente tenemos una situación de finanzas públicas apremiante y tenemos que verlo más allá de solo la situación de Pemex, ¿no? Es qué está pasando en el país. Realmente tenemos finanzas públicas sanas, queremos utilizar más recursos para rescatar a una petrolera que pareciera que no mejora, ¿no? Aún con las transferencias que se han hecho, y que tenemos necesidades en otros ámbitos como es la salud, ¿no? Tenemos la carencia de salud que se disparó en los últimos 3 años, que queremos recursos para educación, para la infancia, que no estamos invirtiendo en la infancia. Entonces creo que el costo de oportunidad de utilizar esos recursos tendríamos que estarlos midiendo, ¿no? Y ver cuánto sí está avanzando en cubrir la deuda, estamos avanzando en ser más productivos y sobre todo pensar que Pemex es una parte muy importante de las finanzas públicas, ¿no? Y que en algún momento fue pues básicamente el que soportaba los ingresos presupuestarios del país y que eso ha ido disminuyendo. Pero como país también tenemos el problema de que no tenemos una estrategia para sustituir esos recursos, ¿no? Que ya no estamos teniendo por parte de Pemex. Incluso la renta petrolera pudiera ser cero este año y en los siguientes años, justamente porque pues cada vez le estamos transfiriendo más a la petrolera. Entonces, en resumen, creo que sí es necesario ponerle algunos indicadores, hacer seguimiento, hacer monitoreo e incluso evaluación de qué tan costo-beneficio es otorgar o seguir otorgando estas transferencias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora me dirijo a Fluvio. Tú has hecho un llamado a redefinir el papel y la manera en que se evalúa a Pemex. En este contexto, ¿cómo debe de concebirse la gestión de los apoyos financieros a la empresa? ¿Crees que haya cabida para un modelo de apoyos condicionales? ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar aquí con RGI, con
los amigos, los colegas en este panel en un tema que, bueno, para que somos hijos de Coatzacoalcos, pues no estamos. Yo quisiera primero matizar un poco los términos que se utilizan cuando se habla de beneficios fiscales, ¿no? No los apoyos, sino los beneficios, porque eso significaría que el régimen de Pemex era adecuado, ¿no? Que tener 65, 74% de tasa del derecho de utilidad compartida era lo adecuado. Nadie habla de beneficio fiscal de nadie cuando el ISR disminuye, por ejemplo. Creo que estas disminuciones apenas si respondieron al estrangulamiento fiscal evidente que se hizo de petróleos mexicanos durante décadas. No olvidemos que, por ejemplo, de entre 1983 y 2023, Pemex le entregó al fisco el 55% como promedio de sus ingresos y el 113% de su rendimiento de operación, es decir, se tuvo que endeudar simplemente para pagar impuestos. Un dato que yo reitero mucho, que es que simplemente entre 2011 y 2012 la suma de lo que le aportó Pemex ese año al fisco equivale a su deuda total actual. Entonces creo que ahí habría que matizar un poco el término. Ahora bien, a mí me parece que hacia adelante, algo fundamental que está implícito en el reporte es la necesidad de evaluar a petróleos mexicanos de una manera distinta a la estrictamente volumétrica. El problema es que se han puesto durante décadas, por razones incluso fiscales, yo diría a partir de la crisis de 82, sobre todo fiscales, metas volumétricas de producción sin tener ningún reparo en la rentabilidad o no de esto. Conforme nuestros yacimientos se van volviendo más maduros y conforme es más difícil encontrar los grandes yacimientos que se pudieron localizar décadas atrás, también se va disminuyendo la rentabilidad, ¿no? Entonces creo que ese cambio en la forma de ver a petróleos mexicanos, de tener sí objetivos volumétricos, pero indicativos y no como obligación legal a rajatabla, es uno de los cambios fundamentales y en ese sentido puede ser muy relevante encontrar un diseño institucional general, no solamente dentro de la estrategia y la estructura de Pemex, sino del ámbito global del diseño y la mecánica sectorial regida desde el Estado que permita generar esto que decía Alejandro con toda justicia, de un esquema de incentivos que vayan haciendo más eficiente la operación de un petróleo mexicano, insisto, visto desde una perspectiva distinta. Gracias, Fluvio. Alejandro, ¿tú quieres ahondar en algún comentario? Igual los panelistas, estas son preguntas guías para detonar la conversación, pero igualmente si necesitan interactuar entre ustedes también estamos abiertos. No, en este punto creo que no, tomo la observación que hace Fluvio al final del término que utilizamos de beneficio, y ahí en realidad más que, como lo planteamos en el estudio, más que un juicio de valor, digamos, lo que quisimos plantear era que sobre una medida que estaba ya tomada o que estaba inscrita en ley, ¿no? Que es lo que se le iba a cobrar a Pemex por X, Y, Z razón, sin emitir un juicio de valor, viene un alivio, ¿no? Y entonces, pues, era la manera en la cual se cuantifica, ¿no? Y se categoriza ello. Pero sí o sea, lo observamos y de ninguna manera hay una, una, este, un juicio de valor implícito de que esto fuera ni lo correcto, ni lo deseable, ni lo apropiado, ¿no? Era lo que era. De acuerdo. Ahora me gustaría pasar un poquito más a las precondiciones y condiciones que se proponen en el informe. Alejandra, ¿tú qué precondiciones o condiciones propuestas consideras más relevantes para mejorar el desempeño financiero y reducir la deuda de Pemex? Gracias, Mariana. Bueno, yo me centraría en dos, que son los criterios de justificación estandarizados y medibles, ¿no? Como le decía hace rato, me parece que
el eslogan de Coneval es correcto, si no lo medimos, no sabemos, ¿no? Qué vamos a, o qué podemos mejorar. Y creo que hace mucha falta tener, y se une a la siguiente condición, que son mecanismos de transparencia y supervisión de apoyos, ¿no? Por lo mismo, o sea, y creo que tenemos una falta de transparencia en general. Hemos dado algunos pasos hacia atrás en la administración federal y también en los estados, pero creo que en el caso de Pemex es todavía más profunda esta falta de transparencia, ¿no? Me parece que o sea, al hacer o al poner metas, pues tenemos que hacer un seguimiento puntual de qué se está consiguiendo, qué no, qué es lo que falta y cómo podemos hacer los ajustes. Esta parte de la transparencia en recursos, no, voy a unirlo un poco a lo que decía antes, que es, bueno, Pemex al final forma parte esencial de las finanzas públicas. Y estos recursos, y también estoy de acuerdo con Fluvio, que no es que estuviera bien que antes soportara los ingresos presupuestarios del país, ¿no? Eso fue lo que sucedió y ahora tenemos el problema de no sabemos cómo suplantarlos, ¿no? No tenemos esa estrategia como país, ni siquiera tenemos una discusión sobre reforma fiscal, que dentro de una reforma fiscal tendríamos que estar hablando de cómo reorganizamos y reformamos también a Pemex, ¿no? Y uno de los aspectos que a mí me llama la atención del reporte es, hablan de transición justa y de cómo poder hacer esta transición desde Pemex. Nosotros el año pasado también publicamos un reporte sobre transición energética y justamente creemos que desde Pemex hay una oportunidad de hacer cambios en este sentido, ¿no? La discusión no es, creo yo, si queremos o no rescatar a la petrolera. O sea, sí queremos, pero hay que hacerlo de la manera en que nos permita, pues primero que genere estos recursos, que se ubique en la discusión también global de transición energética y sabiendo, que también lo dijo Fluvio, que es un recurso natural no renovable y que vamos a tener cada vez menos o cada vez va a ser más difícil conseguir este recurso. Entonces, la discusión debería ser esa y también las metas y la información, la transparencia tendría que ir ligado hacia allá, no hacia regresar a esquemas que sabemos que no están funcionando. En este contexto, Fluvio, ¿qué condiciones o compromisos debería asumir Pemex a efecto de mejorar su desempeño operativo y comercial? ¿En qué áreas de oportunidad debería enfocarse la empresa para encaminarse hacia la sostenibilidad financiera? Sí, yo retomaría lo que decía Alejandra, porque me parece fundamental. Creo que los compromisos son en dos vías, ¿no? De hecho, en alguna ocasión, cuando la discusión de 2008, yo formé parte de un equipo en el que, por cierto, también está mi querido amigo y maestro Eloy, director de Pemex, que pues por nuestra influencia y nuestra francofilia hablábamos de un contrato plan, que es un esquema que existe en Francia, que tiene que ver con los compromisos recíprocos entre el Estado y sus empresas públicas. Creo que del lado del Estado, yo reiteraría, porque estoy completamente de acuerdo con Alejandra, hace falta hablar de esta reforma fiscal que el país ha pospuesto al menos medio siglo, desde que se agotó el modelo agroexportador que financió al desarrollo estabilizador, también se entonces tendríamos que haber planteado esto. El Estado tendría que buscar permitir que su empresa, en este caso Pemex, gozara de una auténtica autonomía de gestión, porque parte del problema ha sido también que en los años buenos a Pemex no se le permitía utilizar todos sus recursos en la lógica industrial. Recordemos que existían un rubro entre los ingresos de Pemex que paradójicamente se llamaba disponibilidades, pero que justamente era un dinero que Pemex tenía que guardar y no utilizar para que la carátula financiera general del gobierno se viera menos deficitaria. Entonces creo que el Estado tendría que generar esas
condiciones que le permitieran a Pemex actuar como empresa. Y del lado de Petróleos Mexicanos, sí, más allá de que ya no sea, que aparte habría que ver la definición precisa de empresa pública del Estado. Sin embargo, no está peleado la rentabilidad con la eficiencia y con la responsabilidad social. O sea, Pemex perfectamente, la discusión es qué hacemos con la renta petrolera, no si no hay que obtener o no renta petrolera. Hay que obtenerla y para eso Pemex debe buscar los proyectos que sean más rentables, por eso es tan importante dejar de ser de guerra desde una perspectiva estrictamente volumétrica y aún estrategias comerciales como en el área del mercado de combustibles, ver, por ejemplo, cuál es el nivel óptimo que debe tener Pemex de la parte de mercado. A mí no me hace mucho sentido que Pemex tenga la responsabilidad de ir a surtir a Parral, Chihuahua. Es carísimo en términos logísticos. Ahí sería mucho mejor permitir la importación por el costo de logística asociado. Y así en diferentes rubros de relanzar, por ejemplo, la petroquímica, que será sin duda el nicho, y eso me dio mucho gusto el anuncio de ayer, que es un objetivo fundamental, todo esto inserto en una política industrial amplia y verde como la que se menciona en el... Muchas gracias, Fluvia. Creo que te escuchas un poco entrecortado, Ok, si te trato acercas de al mejorar acá. nos escuchemos muy bien, gracias. Y Roxana, me gustaría ahondar un poco en el caso de ESCOM que el estudio menciona sobre cómo la aplicación de condiciones en los rescates puede contribuir a la mejora en el perfil crediticio de las empresas estatales. ¿Consideras que esta experiencia es relevante para la situación actual de Pemex o no necesariamente? Yo creo que sí podemos tener varios puntos de comparación y creo que la historia de Escom es muy interesante, ¿no? Escom, nada más para poner el contexto, Escom es la compañía eléctrica, como se mencionaba hace ratito, de Sudáfrica, donde tienes al menos el 90% de la generación de la electricidad y casi la mitad de la generación de África, ¿no? Entonces, de ahí se ve que es una empresa estatal muy relevante. Ahora, la historia de Escom es que justo llega el momento en el que tiene que haber una electrificación masiva, pero ahí el tema es que ni ESCOM ni los municipios en donde se tenía que llegar esta electrificación tenían la manera de financiar esto. Entonces, la empresa tuvo que recurrir a niveles importantes de deuda. Los inversionistas en ese entonces no confiaban mucho en la empresa porque no se tenía un buen corporate governance. Entonces, bueno, a raíz de esto, ESCOM es una empresa estatal que queda muy endeudada, que tiene varios temas. En 2007 empiezan los apagones, entonces entra tanto en crisis financiera como en crisis operativa. Y ahí lo que tiene que hacer el gobierno, pues, es respaldar la empresa para el pago de la deuda, para el pago de las operaciones. Entonces, si me quedo en métricas, en el respaldo del gobierno, es una historia muy similar a lo que está pasando actualmente con Pemex. A lo mejor las razones son diferentes, pero bueno, en situación financiera, situación de liquidez, sí tenemos un ejemplo muy similar, ¿no? Hablando de empresa a empresa. Ahora, ¿qué pasó con ESCOM? En 2023, y dado que el gobierno estaba teniendo una carga muy importante financiera a raíz del respaldo que estaba mandando a ESCOM, justo pone un programa de alivio de deuda, se llama, ¿no? Y también lo mencionaba Alejandro, ¿no? Este programa no fue un programa de decir, yo te ayudo a pagar la deuda y tú como empresa, pues nada más recibes las transferencias de capital. Creo que ahí la diferencia también, porque en México el gobierno es algo que estaba haciendo, ¿no? Le manda transferencias a Pemex, le ayuda al refinanciamiento de la deuda, pero allá las condiciones para poder llevar a cabo este programa, eh, y también otra cosa muy importante, la deuda de ESCOM representaba 8.5% del PIB de Sudáfrica. En el caso de México es el 5%. Entonces, la deuda es muy relevante con respecto al país, para ambas empresas. Y creo que lo importante es que este programa para mejorar la posición de deuda hacia ESCOM justo incluyó condiciones, o sea, no fue una ayuda
sin tener métricas o sin tener condiciones. Fue, sí te ayudo a pagar tu deuda de aquí a marzo 2026. De hecho, el gobierno absorbió más o menos entre 1/3 a 2/3 de la deuda de ESCOM. La estimación es que ESCOM va a tener una deuda garantizada por el gobierno del 80% hacia 2026. O sea, ahí sí se tiene la garantía explícita, pero esta garantía explícita no fue de dársela de un día para otro. Alejandro mencionaba algunas condicionantes, el CAPEX está restringido a transmisión y distribución, se hicieron mejoras en la gobernanza, se dividió a la empresa en generación, distribución y transmisión con la finalidad de tener transparencia hacia el mercado, transparencia de cuáles son los costos específicos de cada línea, de cada segmento, cuáles son los ingresos de cada segmento, en dónde hay presiones, cuál es el segmento que está generando mayor presión en las finanzas. Ahora, creo que también algo muy importante es que no es nada más o estas mejoras en las empresas toman tiempo. Sí vimos un alza de calificación, pero fue de un notch y Escom al día de hoy está calificado en un B2, que es un escalón por arriba de Pemex. O sea, no significa que el gobierno llegó en 2023 e implementó todo este programa de mejoramiento de la deuda, em, sino que va a tomar tiempo, o sea, les están dando hasta 2026, el gobierno le ayuda a pagar su deuda, esto hace que la liquidez mejore y que la empresa se pueda enfocar al operativo. Y esto es también un mensaje que hemos dicho con Pemex, ¿no? Pemex no nada más es la deuda, Pemex también es la parte de las operaciones que pone presión a las finanzas. Entonces, creo que lo relevante de este programa que implementó Sudáfrica fue sí te ayudo a mejorar la liquidez, pero de ti depende mejorar las operaciones. Por eso es que el programa abarca hasta 2026. Ahora, también es importante mencionar que no resuelve totalmente, porque nosotros estamos esperando que en 2026 ESCOM tenga que salir a pedir deuda para financiar, porque es una empresa cuyos activos necesitan bastante mantenimiento. Entonces, no es que el quitarle la deuda a ESCOM o ayudarle a la deuda, con la deuda a ESCOM haya resuelto, sino que se tienen que tomar medidas por todos los frentes. Hubo mejoras en la gobernanza, ESCOM tiene que tomar medidas sobre la operación, por ahí los municipios tienen adeudos gigantescos con la empresa, entonces son muchos frentes los que está atacando este plan de ESCOM. Gracias, Rox. Ahora me gustaría pasar a las últimas preguntas, el último bloque de preguntas, para abordar la posibilidad de que el Estado mexicano establezca condiciones al otorgar futuros apoyos a Pemex, en el contexto sobre todo de la actual discusión legislativa en materia energética. Entonces, me gustaría empezar por ti, Fluvio. ¿Identificas en la legislación elementos suficientes para la debida supervisión de los apoyos a Pemex y para aliviar su situación financiera? ¿Qué opinas? Sí, bueno, creo que un tema que vale mucho la pena discutir, yo estoy completamente de acuerdo con Roxana, creo que parte, quizás lo dije más por el lado de cuestiones muy particulares, pero en general sí tiene que haber en petróleos mexicanos una revisión de todos sus procesos, de todo el eslabón de la cadena productiva, buscar eficiencias, reducir quemas de gas, son algunos elementos ya han sido explícitos. Nuestro sistema nacional de refinación requiere sin duda una modernización, o sea, no solo una rehabilitación, sino una modernización en muchos aspectos. Hay también temas de política pública ahí inmersos, como el hecho de que es muy probable que necesitemos importar gasolinas para alimentar adecuadamente a nuestro sistema nacional de refinación. No va a haber manera de mejorar la calidad de los productos obtenidos si estas no son alimentadas con la calidad de crudo para la cual fueron diseñadas, por ejemplo, y eso también implica romper ciertos tabúes muy generalizados. Entonces, a mí yo tengo alguna, me llama la atención el tema de la gobernanza, como está planteada en la legislación, porque cristaliza algo que a muchos nos ha preocupado y que ya lo mencionaba Alejandro en cierta forma, y es que Pemex tiene en su interior a sus reguladores, que no necesariamente tienen
los mismos intereses. Además, en la lógica de la propuesta, ya no hay espacio para que dentro de los mismos representantes del gobierno haya nombramientos en función de las personas más allá del cambio, sino que todos en la propuesta son los titulares de las instituciones. Es decir, se busca dentro del Consejo que existe una lógica institucional. Después hay un artículo que es una oda un poquito a la esquizofrenia, ¿no? Es decir, pero tendrán la responsabilidad de actuar en función de las necesidades de Pemex. Yo quiero ver al secretario de Hacienda pensando en Pemex que las finanzas públicas, o al de Semarnat, o a quien sea. También me parece que no es muy conveniente que el director de Pemex esté en el Consejo de CFE y viceversa, porque por más que sean instrumentos del Estado, no en todo tienen intereses alineados. Pongo el ejemplo del gas, por ejemplo, donde la realidad ha llevado a que la CFE termine siendo competencia de Pemex en la distribución del gas, o el tema del uso del combustible. Por ejemplo, el director de CFE estará feliz de la vida que se obliga a Pemex a venderle combustible barato y después dirá, no te pago, algo que ha ocurrido. Entonces creo que hay que mejorar estos aspectos para que en la gobernanza misma de Petróleos Mexicanos estén los elementos. Otro punto es que se dan, ya por ejemplo, bien el Consejo de Sostenibilidad, ya por ley, no estaba en la ley vigente, se creó, pero como una facultad que tiene el Consejo de crearlo. Ya hay estas preocupaciones instaladas, pero al mismo tiempo se reduce el número de consejeros independientes que pueden dar una visión distinta, y en el caso de Pemex se mantiene la ausencia de una representación de los trabajadores, siendo que en el caso de la comisión sí existe, ¿no? Entonces, creo que si los trabajadores no participan, nos puede o no gustar el sindicato, pero puede ser como el caso de Petrobras, donde el representante de los trabajadores es electo por voto universal, secreto y directo, o por ejemplo ya se elige la misma dirección. Entonces, puede hacer ese mecanismo que dé voz a los trabajadores, porque evidentemente, si los trabajadores no forman parte del proceso de toma de decisiones, de manera natural hay un atrincheramiento de las posturas estrictamente gremiales. Y esto es todavía más paradójico en el caso de Pemex, que recordemos, vivió su primer año y medio, entre 38 y 1940, al final del sexenio general Cárdenas, como un soviet tropical, la capa conocida como la Administración Obrera de Pemex, ¿no? Por la partida de los técnicos. Entonces creo que sí hay en la legislación elementos muy importantes, el hecho mismo de que ya se plantee la planeación vinculante, por ejemplo, es un elemento muy importante para que los objetivos en materia de sostenibilidad, de transparencia y demás se materialicen y no queden como mero ejercicio literario, ¿no? Pero sí hace falta revisar, creo, a detalle dos elementos justamente de la gobernanza financiera para Petróleos Mexicanos. Gracias, Fluvio. Me gustaría regresar con Roxana perdón, Alejandra, para hablarte de las implicaciones que tiene esta legislación secundaria actualmente en discusión en el Congreso para Pemex y su relación con las finanzas públicas. Claro, ¿no? Pues me parece que es una discusión súper relevante y sobre todo porque por la implicación que tiene tanto en los ingresos presupuestarios como en el gasto, ¿no? Si nosotros vemos, y si pudiera mostrarles alguna gráfica aquí, vemos cómo pues la renta petrolera se va haciendo más chiquita y tenemos una producción bastante plana, ¿no? Y algunas movimientos en el precio del petróleo. Entonces esto, lo que incluso la misma Secretaría de Hacienda y el mismo gobierno proyecta es que no vamos a tener ingresos por ese lado, ¿no? Entonces, las leyes secundarias tendrán que reflejarse también en la ley de responsabilidad hacendaria, ¿no? Entonces, la definición de esas leyes secundarias, de cómo se van a hacer las inversiones, de cómo se está pensando
pues que la misma petrolera genere rendimientos, ¿no? Que sea más productiva, que cumplamos con la autosuficiencia y todas estas metas, ¿no? Que en el discurso al menos están ahí. Tendríamos que saber cómo se van a solventar, dado que pues tenemos esta dificultad más global o integral en las finanzas públicas, ¿no? Aquí solo mencionar que pues terminamos un 2024 con un déficit de 5.7% del PIB, ¿no? Estaba proyectado a 5.9, entonces, bueno, ahí nos ahorramos 0.2% del PIB en el déficit, pero las proyecciones para 2025 me parece que es un déficit del 3.9, me parecen poco creíbles porque hubo recortes por todos lados, ¿no? Entonces, lo más probable es que necesitemos recursos para solventar necesidades y eso además, ¿no? De las transferencias que se van a hacer a través de CENER a Pemex. Y entonces eso pues tiene implicaciones también incluso de cómo estamos usando la deuda o el endeudamiento que no tiene que ver con Pemex, ¿no? O sea, no con la deuda de Pemex per se, sino que nos estamos endeudando como país también para seguir pagando pues estas transferencias o las transferencias directas o todo, ¿no? La política pública en general de la presidenta y que viene, ¿no? de administraciones pasadas. Entonces, el establecimiento en estas leyes secundarias de indicadores, de metas, de seguimiento, me parece muy relevante, precisamente con lo que empecé, ¿no? Mi intervención, porque la oportunidad, el costo de oportunidad de los recursos, la verdad es que es bastante alto y si no nos ponemos a discutir en cómo vamos a incrementar ingresos, pues cada año vamos a tener déficits más grandes y cada año vamos a tener que discutir en cómo estamos utilizando esa deuda, ¿no? Y si lo más eficiente, digamos, o efectivo es utilizarlo en rescatar a Pemex. Gracias, Alejandra. Roxana, ¿qué impacto anticipan que tenga en Pemex y en el sector energético la aprobación de la legislación secundaria? ¿Mejorará la perspectiva de la empresa o se observarán señales de preocupación? Yo creo que desde el punto de vista de calificadora, y voy a responder una de las preguntas que me mandaron de qué pasa si Pemex entra en modo cosecha, es decir, que nada más se dedique al mantenimiento de sus activos. Creo que desde nuestro punto de vista son muchos los riesgos que está enfrentando Pemex, ¿no? Y no me voy a meter a todos, es el tamaño de la deuda, las pérdidas en refinerías, pero de las leyes secundarias, creo que lo que al menos una de las cosas medulares para nosotros es qué va a pasar con la inversión, ¿no? Si las secundarias efectivamente van a dar esta certeza a los inversionistas o no de traer capital privado para la empresa, ¿no? Entonces, al día de hoy yo todavía sigo leyendo y tratando de entender y sé que nos va a faltar el reglamento, pero de las mayores preocupaciones desde nuestro punto de vista es si de verdad va a haber inversión, o sea, si es suficiente lo que se está teniendo en estas leyes secundarias como para tener inversión que le permitan a Pemex incrementar la producción. Porque hemos visto últimamente que la producción está cayendo, porque ya son campos maduros y falta mucha inversión hacia adelante para mejorar, ¿no? Para alcanzar la meta de los 1.800 barriles que se está planteando. Y bueno, contestando también esta pregunta de donde qué pasa si entra en modo cosecha, em, creo que Pemex tiene demasiados retos y tiene que ser, o sea, se tendría que ver alguna solución integral. Está la presión de la deuda. Nuestra estimación es que para 2026 la compañía va a necesitar 17.000 millones de dólares en respaldo del gobierno. Entonces, no es que con un modo cosecha se solucione el problema de la empresa y ya vaya a tener acceso al capital. Yo creo que hay, o sea, debería de haber como
alguna estrategia completa de mejora para la empresa. Nosotros hacíamos un análisis de escenario, ¿no? Donde, pues sí, a lo mejor cerrar un par de refinerías te ahorraría 3 billones, entonces tampoco es suficiente. O veíamos una tasa cero del DUC, que ya no se llama DUC, de este derecho petrolero, pues a lo mejor es un ahorro de 9 billones, tampoco soluciona el problema. Entonces, no nada más es una cosa que tiene que cambiar la empresa, debe de ser una estrategia completa y creo que las leyes secundarias, yo todavía tengo la duda de si van a permitir o no esta mejora en el perfil crediticio de la empresa, que de entrada te diría, o sea, tenemos que tener muy claro cuál va a ser pues el resultado, pero yo todavía siento que no hay esta claridad para inversionistas. Todavía tengo la duda de qué va a pasar con la transparencia, de si el hecho de no tener ya las subsidiarias, cómo va a ser la presentación de la información financiera, que sí tienen obligaciones por las emisiones que tienen, pero creo que todavía yo tengo algunas preguntas sobre cuál va a ser el impacto de estas leyes secundarias. Gracias, Rox. Me gustaría preguntarle a Fer sobre si pueden las precondiciones y condiciones planteadas en el reporte, así como otros mecanismos, favorecer una gestión eficiente de los recursos públicos y prevenir el otorgamiento, pues, discrecional de estos apoyos financieros. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, pues muy interesante toda la discusión que se ha dado, también todas las preguntas en el chat que trataremos de ir respondiendo, pero es claro el interés desde diferentes perspectivas, desde diferentes trincheras y en diferentes temas de la legislación y la situación de Pemex. Entonces, ojalá se abran más espacios de discusión, ¿no? Porque ahorita precisamente está esta discusión en el Congreso y bueno, quienes hemos visto el paquete de reformas son más de 1000 páginas y en este ejercicio hicimos nuestro mejor esfuerzo para ver qué es lo que específicamente le pegaba al tema de apoyos del gobierno. Y bueno, como dijo Alejandro, lo primero que observamos en las iniciativas de ley es que el modelo de apoyos financieros a Pemex no está incluido explícitamente, ¿no? Habría que considerar, por ejemplo, una de las cosas que dijo Fluvio con el cambio en el régimen fiscal, a lo mejor se considera que habrá menos apoyos, pero esto también fue algo que pasó en la reforma energética anterior, ¿no? Que se pensó que no iba a tener que haber apoyos a Pemex porque entraba en una competencia de un mercado abierto y entonces ya no iba a haber que hacer transferencias y se crea este régimen fiscal, este régimen especial, perdón, para la empresa, que hace que todas las medidas que se estén tomando a lo largo de los años y en ambos gobiernos y en las diferentes administraciones, ¿no? No es exclusivo de una o de otra, se tuvieran que hacer ad hoc, ¿no? Y de forma discrecional. Y eso es lo que nos parece que no debe de volver a ocurrir, ¿no? Si a lo mejor hay un cambio en el régimen fiscal y se piensa que habrá menos aportaciones del gobierno federal, pero pues ya nos los anticipaba también Roxana, las perspectivas de los recursos que van a tener que seguir fluyendo, ¿no? Entonces, sí debe de haber explícitamente, nos parece, mayor certeza y mayor claridad en cómo van a ser estas transferencias de recursos y nuestra propuesta es que exista un modelo de apoyos condicionales que ayude a mejorar la sostenibilidad de la empresa y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Un primer paso en esta discusión podría incluir procesos claros en la forma en cómo se van a entregar los apoyos y también aclarar cuál es la supervisión, los controles, las métricas en el uso y en las prioridades de estos apoyos. En la legislación ahorita como está, parece que la mayor parte de la reglamentación se deja al Consejo de Administración de Pemex en la normatividad que emita. Entonces también, o sea, ahí está esa puerta de control interno que ejerce el Consejo de Administración.
Pero a mí lo que me queda mayores dudas es respecto de las relaciones de control y supervisión externo que tiene o que debería de tener más claro el Estado mexicano como dueño único de la empresa, ¿no? Y este es un problema que se repite de la modalidad de empresa productiva que existía antes. Aquí únicamente yo pude ver que se establecían informes periódicos que Pemex va a realizar a la Comisión de Energía para la parte de midstream, pero estos son prácticamente informativos, ¿no? Y bueno, creo que también hay una discusión y una reflexión más amplia de la que nos reúne hoy, pero que está relacionada sobre los nuevos mandatos de estas empresas públicas y los objetivos y cuál es el esquema de gobernanza apropiado para cumplir estos objetivos, ¿no? O sea, los nuevos objetivos que se plantean en las iniciativas de preservación de la soberanía, seguridad, sostenibilidad, autosuficiencia, justicia energética, seguro que hay mucho que discutir, pero en relación al tema de apoyos y la lista de condiciones que nosotros sugerimos, yo cuestionaría el que se insiste en la autosuficiencia de gasolinas, por ejemplo, porque esto ha sido uno de los costos tanto económicos como climáticos más importantes en las líneas de negocios para Pemex. Y también hay una serie de cambios institucionales en estas iniciativas que hay que verlas a la luz de los nuevos objetivos, ¿no? Porque si ahora Pemex prioriza la soberanía y la justicia energética, pues sus controles y sus métricas de evaluación van a ser distintos a los de una empresa enfocada en generar valor en un entorno de libre competencia, ¿no? Entonces, teniendo estos nuevos objetivos en mente, me gustaría nada más hacer 3 observaciones. Primero, esta propuesta de integración vertical y desaparición de las subsidiarias de la empresa, puede ser que haya mejores en eficiencia operativa, pero nos parece que existe el riesgo de que aumente la opacidad en transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y es un poco el caso contrario de lo que pasaba en ESCOM, que nos comentó Roxana, en donde ahí pues se hizo la división por líneas de trabajo para que hubiera mayor transparencia en cómo se estaba invirtiendo, cómo se estaban gestionando estas líneas de negocio, y aquí hacemos lo contrario, entonces se vuelve una caja más negra, ¿no? Y también lo que decía Fluvio del Consejo de Administración de Pemex, esto, pues sí vemos igual el problema de que no queda claro por qué los titulares de estas secretarías son los que encabezan el Consejo, y con este artículo que dicen que no van a representar a los intereses de las secretarías, creo que se tiene que realmente pensar cuál es el modelo de gobernanza al Consejo a la luz de estos objetivos que se están priorizando. La desaparición del regulador en upstream de la CNH y que ahora CENER es quien asume las responsabilidades que este regulador tenía en autorización de pozos, supervisión de los planes de trabajo. Nosotros, dentro de nuestras propuestas, decíamos cómo esta autoridad reguladora, antes CNH, ahora sería CENER, en su autorización y supervisión, tendría que analizar los riesgos de transición para aprobar y priorizar nuevas inversiones que tenga Pemex. Y bueno, un tema que la CNH había avanzado y había sido reconocido como una de las entidades con los mejores estándares de transparencia en la administración de contratos y asignaciones, también esperemos que no se eche para atrás, ¿no? Habría que reconocer estas virtudes, estas capacidades estatales, institucionales que se habían generado y ver cómo se pueden incorporar. Y un punto positivo, y creo que también lo mencionó Fluvio, que está relacionado con alguna de nuestras condiciones, es la inclusión de escenarios de planeación en la nueva ley de transición energética, así como los instrumentos de medición y reducción de fugas y venteo de metano, y la incorporación del
Comité de Sustentabilidad de Pemex en la ley. Entonces, en resumen, pues sí, hay mucho, o sea, el gobierno nos consta que está trabajando a marchas forzadas para realizar cambios y poder ver resultados lo antes posible en Pemex y en el sector energético en general, lo cual es muy admirable, pero sí nos parece que es muy importante que se pueda dar esta discusión, entender mejor cómo se está pensando el régimen especial de Pemex y las transferencias de recursos, porque es un tema que va a ser de mucho interés para los mexicanos ahorita y las siguientes generaciones. Muchas gracias a todas y a todos. Ahora, porque el tiempo nos apremia, abramos el espacio para las preguntas del público, que está muy activo en el chat. Me gustaría empezar retomando la pregunta de Ana Lilia. Con el nuevo arreglo institucional, ¿qué incentivos observan para la transparencia y la rendición de cuentas? Quien quiera responder y si quieren levantar la mano. Yo puedo empezar con la parte de transparencia, que es algo que ya mencionaba, ¿no? El hecho de que las subsidiarias desaparezcan, yo todavía tengo la pregunta de qué tanta claridad vamos a tener por línea de negocio. O sea, sé que por las emisiones que tienen a nivel internacional, tienen que seguir las reglas de transparencia de SEC, son una empresa pública, pero sí todavía me queda duda de cuál es la información que se va a perder, ¿no? Y qué tanto, por ejemplo, los datos de Dos Bocas ya son confidenciales, entonces habría que ver qué tanto va a tener Pemex de confidencialidad en algunos rubros. Sí, yo quisiera comentar ahí en el tema de las subsidiarias. A ver, las grandes compañías en general no tienen subsidiarias. Nadie nos preocupa el tema de transparencia. El tema de transparencia tiene que ver más con el tipo de Estado que queremos. Y, por ejemplo, lo que decía bien Roxana de Dos Bocas, pues eso era con subsidiarias, sin subsidiarias, con filiales o sin filiales. O sea, si hay una vocación del Estado de dar a conocer la información del gobierno, esta se da independientemente de la estructura corporativa. La parte de los costos sí es importante y yo sé que se está trabajando en ello para preservar todas estas líneas que nos permiten saber los costos de producción en los diferentes eslabones. Para los que tenemos suficiente edad y sabemos lo que significaba que te caiga el 20, por ejemplo, la historia de las subsidiarias en Pemex es una coincidencia, una mala casualidad histórica, fue una respuesta política a la explosión de abril de 92 en Guadalajara, ¿no? Había ya un estudio en curso justamente para conocer la estructura de costos de los diferentes eslabones, vino la explosión y como parte de dar una respuesta mucho más amplia a esto que fue sin duda algo traumático, se dijo, bueno, pues entonces ya que está este estudio, creemos las subsidiarias. Si recuerdan, las subsidiarias creadas en 92 quedaron contenidas en un transitorio de la ley reglamentaria del artículo 27 y nada más. Y eso fue la que la sustentó durante más de 30 años de existencia. Entonces, creo que la reintegración de Pemex no necesariamente tiene que afectar a la transparencia siempre y cuando haya la voluntad y todo un conjunto de diseños asociados y una voluntad política desde el gobierno. Creo que no está reñido, insisto, las grandes empresas, las Exxon y demás, nadie conoce Exxon Producción o Exxon Transformación Industrial, están integradas y responden a esquemas, a incentivos externos para dar la información que se requiere. ¿Complemento, Mar? Sí, claro. Sí, Bueno, sí, nada claro. más, pues para complementar, yo creo que el tema de transparencia está inserto de diferentes formas y en diferentes artículos de la ley se dan ciertas, se establece de forma expresa, pero hay muchas dudas, ¿no? Para empezar, en lo que se refiere a transparencia pública, como ente público, se dice que se va a sujetar a las leyes
aplicables. Sabemos que estamos en una transformación institucional de todo el diseño también de transparencia en México, ¿no? Y entonces no sabemos cómo va a quedar el INAI, la ley de transparencia. Entonces, pues bueno, ahí es un gran signo de interrogación. En la parte de transparencia corporativa que decía Rox, yo coincido en que tengo esa misma preocupación de desaparición de subsidiarias y del mantenimiento de las filiales, ¿no? Que ahí sí, pues las filiales eran las que son menos transparentes y se pueden utilizar de forma más discrecional. Esas son las que se mantienen y las que desaparecen son las subsidiarias. Otra parte que también quedan dudas es en lo que migra de CNH a CENER, la información de los contratos, las asignaciones. Se hace referencia expresa de que la información de privados se va a CENER. Con Pemex no es claro, ¿no? Entonces aquí otra vez la propiedad de la información que antes estaba en CNH y que era un recurso de la nación, pues ahora habrá que ver otra vez, ¿no? Porque en algún momento toda esa información era de Pemex. Entonces, sí hay en diferentes momentos que la transparencia es un tema de relevancia tanto para efectos corporativos, públicos, y es uno de los temas que yo pensaría que se tienen que discutir más a fondo, las implicaciones de estas nuevas leyes. Gracias, Fer. En el tema de las filiales tiene que ver con la ausencia de autonomía de gestión, es de estas tantas paradojas. O sea, es tan rígido el esquema aplicable a petróleos mexicanos que las filiales, bueno, PMI tiene su propia lógica de velo corporativo, en fin, pero la existencia de las filiales se hace necesaria justo por la ausencia de plena autonomía de gestión de petróleos mexicanos. Creo que deberíamos más caminar hacia un esquema de plena autonomía que haría que, salvo PMI, insisto, por su característica singular de comercio exterior, existieran las filiales. ¿Creen? Sí, una forma también de poder hacer esas distinciones es dividiendo cuáles son las actividades comerciales de Pemex, ¿no? Y la estructura que se sigue para esas actividades comerciales y las actividades públicas de interés público, cómo son los apoyos que se dan para ese tipo de actividades. Entonces, hacer esa distinción por objetivo y que sí implicaría un diseño institucional distinto, ¿no? Para el tipo de actividades. En Brasil se hizo, en la ley de empresas estatales, hay obligaciones concretas para presentar mayor información del uso de recursos para objetivos no comerciales o de política pública, ¿no? Y eso también te asegura una mayor sostenibilidad financiera en la empresa y un mejor uso de los recursos públicos. Me paso ahora, hay muchísimas preguntas. Les comento que todas van a ser respondidas, las vamos a contactar y también si hay algo que queda en el aire, porque el tiempo también ya está muy limitado, pero vamos a la pregunta de Jorge Martínez y Juan Manuel. Voy a hacerlas en una. Se refieren a los compromisos climáticos de México. ¿Bajo qué escenarios o supuestos se están tomando las decisiones? ¿El apoyo de Pemex debería ir acondicionado a alinearse a los compromisos climáticos de México y el Acuerdo de París? ¿No estamos considerando un precio al carbono remotamente cercano al costo social del carbón? Luego, una diferencia clave entre CFE y Pemex es que sabemos que la electrificación de diversos sectores aumentará la demanda, pero la demanda petrolera comenzará a caer en esta década. Dado los costos de producción en México, ¿puede Pemex ser competitivo bajo este contexto? Y justo con la pregunta de Juan Manuel, en términos de transición energética, ¿pueden por favor comentar sobre las posibilidades de que la empresa cumpla con su plan de sostenibilidad? Adelante, Alejandro. Gracias, Mar. En resumen, la respuesta es sí. O sea, no las hemos explicado a fondo, pero en el reporte planteamos muy claramente que el desempeño de sostenibilidad, es decir, ambiental,
social y de gobernanza de la empresa debe estar considerado en un modelo de apoyos condicionales. Lo primero sí es alinear el plan de negocios de la compañía, ahora se va a llamar Programa de Desarrollo, a la planeación climática del país. En este sentido, y hacer que Pemex no únicamente esté involucrado y considerado en la determinación de la NDC nacional, sino que en ese marco asuma compromisos, metas y que pueda haber una rendición de cuentas en ese respecto. Para eso vemos que la codificación del Comité de Sostenibilidad, del Plan de Sostenibilidad de la empresa, le da mayor realce y posibilidades de que se le dé importancia, ¿no? En los próximos años. Y medidas tan simples como, oye, vamos a tener una calendarización y metas específicas para la reducción de gases de efecto invernadero, y sobre esa base vamos implementando el esquema de incentivos, de recompensas y de sanciones. Estoy cierto que así se puede inducir una mayor efectividad en los apoyos y un ciclo virtuoso que en última instancia fortalezca la empresa, ¿no? Eso sí está considerado, ¿no? Y en la misma línea, o sea, eh, programas de protección y capacitación y recapacitación para las plantillas laborales, planes de colaboración con empresas estatales no como la CFE y Litio México, en donde tenga caso emprender proyectos de bajos en carbono o de energía limpia. Y sí, hasta el manejo adecuado del cierre de infraestructura petrolera es un aspecto importante que debe de tenerse en el radar. Y bueno, yo nada más recordar que también este año México deberá de presentar, o bueno, los países se comprometen a presentar nuevas NDCs con mayor ambición, y entonces es una oportunidad también para esta administración, que lo ha marcado como un tema prioritario, el ver cómo Pemex va a entrar en esas NDCs, ¿no? Y cuantificar, y ese puede ser otro instrumento por el cual pues Pemex rinda cuentas respecto de una política y hacer coherente la política energética y climática también. Gracias. Yo muy rápido es solo mencionar todo esto. Suena muy bien, deberíamos aprovechar la oportunidad, pero hay que recordar que cualquier política pública necesita recursos. Y Pemex tiene un fondo de transición energética que tiene muy poquitos recursos. Otra vez entramos al tema de competencia, ¿no? Y del el costo de oportunidad. Entonces, si estamos hablando de transición energética, también tenemos que asignarle recursos para poderlo implementar. Y para eso necesitamos abrir espacio fiscal, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta. Las leyes secundarias de Pemex y CFE dicen que se pueden crear políticas para cancelar adeudos ante la inviabilidad económica de las empresas. ¿Eso no es un riesgo, especialmente en Pemex, considerando su situación con proveedores? ¿Eso bajo qué condiciones puede aplicarse? Creo que se ha leído al revés. O sea, yo he repasado ese artículo, y lo que en realidad lo que están planteando es que hay deudas irrecubrables por parte de Pemex o de CFE. No es que Pemex pueda dejar o CFE puedan dejar de pagar. No tengo en la mente, no tengo en la mano el texto, pero sí he visto incluso notas al respecto, y bueno, me tomé ahí el trabajo de leer el párrafo específico, y me parece que es un gran malentendido. O sea, lo que es ese párrafo quiere decir que si en una ranchería, por ejemplo, una ranchería alejada, alguien debe no sé cuántos meses de luz, pues mira, es más caro irle a cobrar que cancelar la deuda, ¿no? Pues con un ejemplo extremo. Ese ejemplo es lo contrario, pero creo que en el contexto en el que surgió, mucha gente lo leyó al revés. Creo que eso es lo que ocurrió, no hay tanto. Bueno, pues nos pasamos un poquito de tiempo.
hemos llegado al final de nuestro evento. Vamos a responderles personalmente las dudas que quedan y pues seguimos haciendo un llamado a mayor discusión, ¿no? de las iniciativas y qué bueno que este sea un punto de partida para ampliar el debate. Agradecemos a todos los ponentes y panelistas por sus valiosas contribuciones y a ustedes, sobre todo nuestra audiencia, por su activa participación. Todas las preguntas serán respondidas. Les recuerdo que pueden acceder a la memoria de los diálogos que tuvimos con 40 organizaciones de sociedad civil sobre los apoyos condicionales a Pemex y la pueden recibir a través de Brenda Rodríguez. Ahorita su correo electrónico se estará compartiendo en el chat para que le escriban. Y les invito a seguirnos en las redes sociales, a seguir esta conversación, que es muy importante. Y muchas gracias nuevamente por acompañarnos y por su interés en el tema. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.